Volvemos a hablar del fuerte terremoto que ha sacudido esta pasada madrugada al sureste de Turquía y Siria, con ese balance provisional de al menos 650 muertos y miles de heridos. La zona donde se ha producido en ese terremoto entre Turquía y Siria es una zona de difícil acceso en muchos puntos, por lo que se teme que ese balance de víctimas pueda aumentar cuando lleguen a esas zonas. Y trabajan ahí muchas ONGs, una de ellas es World Vision, con gente desplazada ya sobre el terreno, y tenemos la oportunidad de hablar con la directora de comunicación de World Vision, que es Eloísa Molina. Señora Molina, buenos días. Hola, buenos ¿Qué días. información tienen de los compañeros que ya están ahí en la zona afectada por los terremotos? Bueno, pues como comentabas, la situación por ahora es bastante complicada. De hecho, nuestros compañeros ni siquiera tienen acceso a Internet porque, bueno, el nivel de destrucción ha sido elevado. Nuestros compañeros viven allí, cerca de las comunidades en las que trabajamos, y ellos mismos se han visto afectados. Sí que hemos contactado con algunos de ellos ya por teléfono. Sabemos que el personal está a salvo, pero ellos mismos nos han contado cómo han tenido que huir de sus hogares. Una compañera nos decía, ¿no?, que es uno de los miedos, ¿no?, que se repiten siempre en estas emergencias, que en segundos tenía que decidir qué niño coger, qué no niño coger, salir corriendo, que por lo visto ha sido muy dramático. Entonces, bueno, ahora lo que están haciendo es ya evaluando la situación de todas las comunidades, qué está pasando. Efectivamente, como comentabas, el número de muertos en Turquía no para de subir. En el caso de Siria, no para de subir, pero sabemos que son unas cifras que irán más y más en aumento porque es una zona de difícil acceso, una zona en la que ya son muy vulnerables, las comunidades son muy vulnerables, hay muchísimas personas refugiadas en el norte de Siria. Hay que decir que el norte de Siria es una de las zonas de refugiados, de desplazados internos, donde llevan ahí años refugiándose de la violencia en su país. Entonces, bueno, pues la situación por ahora parece alarmante y, bueno, pues corriendo, intentando evaluar la situación y empezando ya a distribuir los equipos de ayuda, gracias a que, como ya comentábamos, ya estamos en terreno. Nosotros tenemos ahí nuestros almacenes, nuestro personal, etcétera. Entonces, al menos tenemos la suerte de poder estar ya allí y estar ya ayudando a las comunidades. Sí, a todo esto se suma también, como comentaba antes, la ola de frío que está afectando estos días esa misma zona, con temperaturas que a esta hora no superan los 5 grados y que se prevé que a lo largo de la semana las mínimas incluso sean bajo cero en muchas de las áreas afectadas, lo que es un problema primero para los equipos que están trabajando en la zona, pero también para esos miles de personas que se han quedado sin casa porque, como están viendo los telespectadores en la imagen en directo, muchos edificios se han venido abajo. ¿Qué es lo más importante? Es decir, ¿cuál es la prioridad en estas primeras horas tras estos terremotos? Pues ahora mismo, justo lo que comentabas, buscar esos espacios de refugio temporal. Nuestros propios compañeros que ya hablábamos nos lo decían precisamente, y estamos en la calle bajo la nieve, bajo la lluvia, no tenemos otros espacios. Ese es uno de los problemas. En otros contextos que hemos visto cuando hay una emergencia, hemos podido situar, ¿no?, a estas personas en espacios en los que pudiesen estar seguros. No es el caso. La situación es tan dramática que estamos intentando recolocar a estas personas para que no estén bajo el frío, bueno, porque estamos hablando de temperaturas bajo cero. Esa es la prioridad absoluta. Y por otro lado, como siempre, la protección a la infancia. En este tipo de contextos y este tipo de emergencias, lo que provoca es una vulneración brutal de los derechos de la infancia desde el primer momento. Violación de sus derechos, como, bueno, pues niños que desaparecen precisamente en estos momentos de emergencia, frente a esta incertidumbre, frente a este descontrol. Muchísimos niños, ya lo hemos visto en otras emergencias, desaparecen y forman parte, bueno, pues de vulneraciones de sus derechos, como podemos imaginar, como trata, etcétera. Entonces, la protección de la infancia desde el minuto uno es fundamental, desde el minuto uno. La atención psicológica, como ya sabemos, y sobre todo lo que comentábamos al principio, refugiar a esas personas, especialmente las vulnerables, niños, niñas, enfermos, personas mayores. Bueno, pues este tipo de población que se ve más afectada, refugiarles en espacios en los que al menos puedan tener calor, no estén bajo la lluvia, y obviamente también seguimos controlando las réplicas, como siempre, que siempre está ese miedo también. Sí, las autoridades turcas han emitido ya el grado 4 del estado de alarma, lo que incluye la solicitud de ayuda internacional. Decíamos que muchos países ya están anunciando el envío de ayuda. Es el caso de España, va a ir un contingente de la UME. Claro, ¿qué es lo que hace falta que manden los países? Más allá de manos, es decir, efectivos para ayudar ahora mismo en las primeras horas en la búsqueda de supervivientes. Pero ¿cuáles son las principales necesidades? ¿Qué es lo que hay que mandar a Turquía y a Siria?
Bueno, pues siempre artículos de primera necesidad, es decir, agua siempre es un fundamental, ¿no? En estos momentos, ya sea de diferentes formas, depende de la emergencia, depende del contexto. No es lo mismo, también es diferente el contexto de Turquía, aunque estén fronterizos y estemos hablando de la misma emergencia, la situación en Siria y en Turquía no es la misma. Proveer de agua potable siempre es fundamental desde el primer minuto, ya sea con pastillas potabilizadoras, con tanques de agua, con cubos de agua, como se suele repartir en las familias. Esto es fundamental. Mantas y artículos de refugio para que las familias, los afectados puedan cubrirse y obviamente comida, alimentos desde el primer momento. ¿En qué situación están trabajando las ONGs como la suya, World Vision, que están ya sobre el terreno? Imagino que en este tipo de circunstancias las ONG, su papel es vital, pero no es fácil, ¿no? Poder desplegarse y además en este tipo de países, por todas las zonas donde a lo mejor haría falta su ayuda. Eso es, bueno, pues depende mucho. Nosotros en el caso de Siria tenemos la suerte, porque ahora sí que lo consideramos una suerte, no poder estar allí. Ya estamos allí, ya tenemos ahí personal, asociaciones locales con las que ya trabajábamos, de tal forma que la ayuda se puede llegar mucho antes, ¿no? Porque al tener ahí el personal, tener ahí ya desplazados o preposicionados, como denominamos, ¿no? En las organizaciones lo que hablamos es tener preposicionados unos, pues ya sea, por ejemplo, semillas, en algunos casos en otras emergencias hemos tenido, comida, almacenes, bueno, pues tenemos ese material preposicionado que al haber una emergencia podemos distribuirlo de forma mucho más sencilla. También conocer a las comunidades es fundamental, saber en qué campo estamos jugando, con qué personas tenemos que atender, conocer ya a esas personas porque ya son, en el caso del norte de Siria, ya son beneficiarios de nuestros programas, ya los estábamos ayudando. Entonces, bueno, pues conocer el terreno es fundamental, pero sí, obviamente es muy complicado, especialmente también por el desplazamiento, ¿no? De una comunidad a otra. En el caso de Siria se han visto afectadas varias ciudades, incluso Alepo, bueno, y sobre todo, pues estos campamentos de desplazados que ni siquiera tenemos aún imágenes, tenemos a los compañeros, yo estaba hablando hace 5 minutos, estaba hablando con mis compañeros allí. Aún no tenemos imágenes de esa zona, aún ni siquiera hemos visto en qué situación o hasta qué punto se han visto afectados. Entonces, bueno, pues esa rapidez es fundamental en estos momentos y sobre todo contar con la ayuda, obviamente, como comentabas, ¿no? Esa entrega de ayuda ya sea para protección infantil, personal desplazado, agua, comida. Bueno, y más adelante otro de los fundamentales es agua, saneamiento e higiene, especialmente como comentábamos en estos campamentos de desplazados. Enseguida tendremos que empezar a hacer esos trabajos de potabilización de agua, de que puedan tener un saneamiento adecuado, pues ya hemos visto en otras emergencias que esto puede ser caldo de cultivo de enfermedades potencialmente peligrosas en estos contextos. Eloísa Molina, directora de comunicación de la ONG World Vision, que ya está trabajando sobre el terreno en el lugar donde se ha producido este terremoto. Gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.